Bien, ahora vamos a hablar, la parte final de esta introducción, de los términos de lateralidad. Muchas estructuras de nuestro cuerpo cuentan con un homólogo, es decir, que poseen otra estructura idéntica. En el caso de los brazos, los ojos, las piernas, los riñones, los pulmones, etc. Estas estructuras, generalmente pares decíamos, cuentan con su lado izquierdo y derecho, como es el caso que les acabo de mencionar de las piernas, que además de ser pares, son bilaterales. Es decir, están ubicadas tanto en el hemicuerpo izquierdo, y cuando hablamos de hemicuerpo estamos hablando de la mitad del cuerpo, el hemicuerpo izquierdo, como en el hemicuerpo derecho. Si hablamos de unilateralidad, es cuando una estructura no posee su par y por tanto su ubicación es unilateral, como es el caso del vaso, del hígado, del corazón, etc. Cuando nosotros indicamos que un órgano o estructura se encuentra del mismo lado, utilizamos el término ipsilateral. Por ejemplo, en este caso, pues el dedo pulgar derecho y el dedo gordo del pie, o hallux derecho, son ipsilaterales, pues pertenecen, o ambos dedos están ubicados en el mismo hemicuerpo, o sea, en la misma mitad del cuerpo. Estamos hablando del pulgar derecho de la mano con el hallux derecho del pie, que están en el mismo lado, entonces son ipsilateral. Si queremos indicar que algo está del lado opuesto, el término pues es contralateral. En este caso, el ojo derecho, tomando como ejemplo los ojos, el ojo derecho es contralateral a su homólogo, es decir, el ojo izquierdo. Eso hablando pues de los términos de lateralidad, que como ya les puse en el ejemplo, son comunes en el estudio de diferentes órganos o miembros de nuestro cuerpo. Ahora, hablando de los términos de movimiento, es importante conocer estos términos porque se van a aplicar a los distintos tipos de movimiento que realizan las articulaciones de nuestro cuerpo. A eso se debe su importancia. Ven cómo es bonito estudiar esto. De hoy en adelante pues ustedes van a estar pendientes de los planos sagital, coronal, transversal, etcétera, la posición anatómica, ya lo que es ipsilateral, lo que es contralateral, etcétera, y así vamos aprendiendo más términos que nos van ayudando a conocer mejor nuestro cuerpo y por lo tanto pues a nuestros futuros pacientes. Conozcamos ahora los términos, pues decíamos que se aplican al movimiento que se da en las articulaciones. Por ejemplo, el más común o el primero de ellos, pues tenemos lo que es la flexión. La flexión se dice al acto de doblar o reducir el ángulo entre las superficies óseas. Por ejemplo, si yo hago una flexión de la cabeza, únicamente de la cabeza, yo agacho la cabeza o es como que viera para abajo. Eso se le llama flexión. Esta a su vez tiene términos como la dorsiflexión o flexión dorsal, la cual se refiere al movimiento que se realiza de despegar los dedos del pie del suelo. En este caso, la plantiflexión o flexión plantar es lo contrario, es decir, cuando caminamos de puntillas. La extensión va a indicar el enderezamiento o aumento del ángulo entre las superficies óseas.
la extensión de un miembro o segmento corporal de nuestro cuerpo. Un ejemplo, si nosotros tenemos extendido el brazo, de ahí viene la palabra extensión, está en extensión. Si nosotros lo doblamos, lo acercamos hacia el hombro, ahí estamos haciendo una flexión. Caso contrario, extendemos el brazo, lo alejamos del hombro, lo ponemos de forma recta hacia cualquier lado, estamos haciendo una extensión. Por eso dice que indica el aumento del ángulo entre dos superficies óseas. Si yo vengo y cojo mi brazo y lo acerco hacia el hombro, ahí estoy acercando dos superficies, dos huesos o varios huesos, pero básicamente dos, si queremos verlo así. En ese caso estamos hablando de flexión. Cuando yo alejo esto, alejo el brazo, estamos hablando de una extensión. Ahora bien, aquí hay términos que enredan a algunos. Pero nada más fácil de aprender. Para que se nos quede un poquito más. Si nosotros estamos en posición anatómica, estamos de pie y elevamos nuestra rodilla, nuestra pierna, hacia atrás, levantamos el pie, nos quedamos solo con un pie, el pie que estamos tirando hacia atrás está realizando una flexión. Cuando llevamos el pie nuevamente a ponerlo sobre el suelo, es una extensión. Si nosotros estamos siempre en la misma posición anatómica, de pie, y hacemos una reverencia como hacen los japoneses, eso es una flexión. Si nosotros, por ejemplo, nos tiran un balón y nos hacemos hacia atrás, solo la parte superior de nuestro cuerpo, y hacemos todo lo que es la cabeza y parte del tórax hacia atrás, estamos hablando de extensión, siempre manteniendo los pies juntos, ¿verdad? Entonces, si yo tiro mi cuerpo, la parte medial o superior de mi cuerpo hacia atrás, de la cintura hacia atrás, con todo y la cabeza, es una extensión. Si yo esa reverencia la hago hacia adelante, como hacer una reverencia que les decía al inicio, es lo que se llama flexión. La flexión en este caso es lo opuesto a la extensión. Hacia adelante una reverencia y hacia atrás una extensión. Ahora bien, esto es para que entendamos un poco más también los siguientes términos que vienen a continuación. Lo que es una abducción. Abducción. Escuchen bien. Abducción es alejar una estructura de la línea media de nuestro cuerpo. Es un ejemplo. Si levantamos nuestro brazo en dirección lateral, hacia arriba, obviamente, estamos haciendo ahí una abducción. Abducción, o algunos le dicen abducción, porque la siguiente palabra, que es lo contrario, se parece bastante. Entonces, algunos dicen abducción o se lee pues abducción. En este caso estamos separando una estructura, ya un miembro, en este caso nuestro brazo, de la parte medial. Recordemos que la parte medial corresponde a la línea media imaginaria que divide nuestro cuerpo en izquierdo y derecho. Entonces, una abducción es cuando yo retiro de la parte media de mi cuerpo el brazo. Cuando yo acerco ese brazo hacia mi cuerpo, hacia la parte medial, es una aducción. Aducción. Abducción es separar, aducción es acercar. En este caso, si yo estoy parado y hacia un lado extiendo una pierna, ahí es abducción. Cuando yo la acerco al plano medio y me pongo en posición anatómica, estoy haciendo una aducción, o sea, un acercamiento. Bien, esto obviamente quedó bastante clarito, porque es fácil de entender, jóvenes y jovencitas y señores y señoritas.
Bien, en el caso de una rotación, quiere decir, en este caso, que hay un giro o una revolución de una parte del cuerpo de su eje longitudinal, como en el caso de que nosotros alcemos a ver hacia un lado con nuestra cabeza. Si yo veo roto, giro mi cabeza hacia un lado, estoy haciendo una rotación. O si vengo y muevo mi cabeza alrededor del hombro, solo la cabeza, estamos hablando de una rotación. Ahora, esta rotación se divide también en rotación interna, cuando siempre nos acercamos al plano medio, y una rotación externa cuando nos alejamos del plano medio, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la cabeza erguida y hago una rotación empezando rotando hacia la parte derecha, dando la vuelta de mi cabeza, caer hacia la parte izquierda, ahí estoy haciendo una rotación externa porque estoy alejándome del plano medio. Y una rotación interna pues es lo opuesto. Bien, aquí hay otro término que nos va a gustar, que es el término circunducción. Este movimiento es de forma circular y que combina los movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. Por ejemplo, en el hombro y la cadera. Por ejemplo, si yo cojo mi brazo y hago un movimiento de un círculo imaginario con mi brazo alrededor de mi cuerpo, de la parte lateral le doy vuelta, eso se llama una circunducción. Lo que es una oposición es el movimiento por el que la yema del dedo pulgar entra en contacto con la otra yema digital. Un ejemplo, el famoso o común movimiento de pellizcar, es una oposición, es un acercamiento entre dos estructuras, ¿ya? O por ejemplo, al abotonar mi camisa o al alzar una taza de té o agarrar una taza de té o de café por la oreja o el asa de la taza o el vaso. Eso es una oposición que se dice pues que eso nos identifica o nos caracteriza de los primates, que nosotros podemos hacer oposición de nuestros dedos entre el dedo pulgar y el índice. Bien, ¿qué es una protrusión? Protrusión es un movimiento que se realiza con la mandíbula al dirigirla hacia adelante, mientras la retrusión es el retorno del movimiento. Por ejemplo, una protrusión es extender la boca para dar un beso, y una retrusión es regresarla, o cuando no queremos que nos den un beso, entonces retraemos los labios. Eso es protrusión y retrusión. Bien, la protracción es el movimiento que se realiza con la cabeza al desplazarse hacia el plano anterior, mientras que la retracción es el desplazamiento de la cabeza hacia el plano opuesto. La elevación es el desplazamiento de una estructura en sentido superior, como el que realiza la cintura escapular al encogernos de hombros. La elevación. La depresión, por su parte, es el retorno al dicho movimiento. Si juntamos en este caso las escápulas, o como cuando queremos indicar que no nos interesa algo y subimos los hombros, eso es una elevación. En el caso de lo que es una eversión y una inversión, esto lo aplicamos al caso de los pies. Cuando yo muevo hacia la parte externa mi pie, eso se llama una eversión, o sea, estoy sacándolo hacia la parte lateral. Una inversión es cuando ese pie, en vez de hacerlo hacia
afuera, lo hago hacia adentro. Estamos hablando ahí de una inversión. Cuando llevo la planta de mi pie hacia adentro, acercándolo al otro pie, estamos hablando de una inversión. De una eversión es cuando esa misma planta yo trato de llevarla hacia la parte externa. Ya es un momento un poco difícil, pero es de hacerlo, pues no de que se nos quede, de que se nos quede es muy fácil, ¿ya? Bien, lo que es la pronación y supinación, que son términos que siempre igual a la eversión e inversión, la protrusión y la retracción, etcétera, van paralelos, van juntos. La pronación y supinación, en este caso son movimientos exclusivos del antebrazo y de la mano, ya que el radio rota medialmente sobre su eje longitudinal. En posición supina, en este caso las palmas se dirigen hacia el frente, y en pronación las palmas quedan viendo hacia atrás. Básicamente lo que es pronación, por decirlo así, es la parte dorsal de nuestras manos, y supinación es la parte ventral. Bien. Para decirlo en términos que se nos queden más fácilmente. Bien.